Recuerda que a través de la página web www.pavelpichardo.com/shop puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de su canal preferido de YouTube que tengo ya muy abandonado. No sé cuándo voy a volver a ver el video, así que pues bueno, ojalá disfruten este hallazgo incidental. Vamos a discutir ahora de mieloma múltiple. Básicamente dentro de las diferentes como hay muchos tipos de tumores, ¿no? Recuerden que al final, a mí me gusta mucho como pensarlo así, ¿no? Tú cuando te tomas el tubito de la biometría hemática, el que tiene DTA o ¿no? Tiene básicamente varios como perfiles, ¿no? De células. Están las plaquetas, ¿no? Están las plaquetas, están los eritrocitos o los red blood cells, ¿no? Y finalmente están los leucocitos, ¿no? Para cada uno hay cierta como neoplasia particular. En el caso de las plaquetas se le llama trombocitopenia esencial. Hay una también que se llama... Uy, ¿cómo se llama? Uy, bueno, va a volver el nombre. Pero hay un trastorno particular de en caso de que, por ejemplo, sea un crecimiento neoplásico de eritrocitos, se le llama policitemia vera, ¿no? Policitemia vera. Y finalmente leucocitos, pues depende mucho del tipo de linaje, porque al final hay como dos estirpes, una vez más, ¿no? Están, por ejemplo, los famosos mielocitos, ¿no? Donde los mielocitos destacan, por decir, los polimorfonucleares, los macrófagos, los basófilos, los eosinófilos, las células dendríticas, por mencionarte unas cuantas. Sin embargo, también hay otro tipo de estirpe, ¿no? Conocido como linfocitos. Los linfocitos tienen de muchas sopas. Están los linfocitos T, están los linfocitos B, ¿no? Y los linfocitos NK. Pero básicamente hay un tumor muy particular o muy específico de los linfocitos B, conocido como el famoso mieloma múltiple, ¿no? Entonces, nomás para que sepan, cuando escuchen el término o la entidad de mieloma múltiple, significa que los linfocitos B proliferan para diferenciarse en células plasmáticas, ¿no? Vamos a poner por acá plasmocitos. Ahora, una pregunta muy esencial es, bueno, ¿en qué varía un linfocito B de un plasmocito? Muy sencillo. Recuerden que los linfocitos B, pues son estas células que tienen dos antenitas, que son los anticuerpos. Sin embargo, una diferencia muy importante es que los linfocitos B no liberan anticuerpos. Lo voy a repetir una vez más. Los linfocitos B no tienen la capacidad de liberar anticuerpos, pero hasta que se convierten en plasmocitos, que es su diferenciación, que por lo general siempre se encuentra activado por un linfocito T mediante una respuesta a citocinas de respuesta inmunológica, como por ejemplo interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, por mencionarte unas cuantas, ya se puede convertir en su forma activada. Su forma activada es un linfocito B gigante, güey, así muy gigante, ¿no? Que básicamente tiene, la única diferencia es que tiene un retículo endoplásmico rugoso súper estúpidamente grande, y la diferencia en esto es que tiene el potencial, o sea, el retículo endoplásmico al final, ¿para qué es? Para producir proteínas que van a salir al líquido extracelular. Mismo pasa aquí, mismo sucede aquí, ¿no? En el aspecto de que agarramos este retículo y empezamos a liberar proteínas al aparato extracelular, no al líquido extracelular o al plasma, en este caso, conocido como, pues los anticuerpos, ¿no? Ahora sí son las globulinas, ¿no? Las famosas globulinas. Es lo que normalmente pasa. Entonces, un mieloma múltiple es una hiperactividad de esta parte, ¿no? O sea, que haya de verdad mucha liberación de plasmocitos, mucha activación de plasmocitos, que liberen muchos anticuerpos, que también se caracteriza por la expresión de una citocina conocida como interleucina 6. Pero ahorita lo platicaremos más adelante. Pero bueno, ya habiendo platicado un poquito de este resumen, básicamente ya nos podemos ir como hacia la izquierda, pero la idea es que, como dijimos, el multiple myeloma o mieloma múltiple básicamente es una proliferación maligna, sí, es una proliferación maligna de las células plasmáticas en la médula ósea. Esto es muy importante porque siempre que ustedes escuchen el término dentro de médula ósea significa que pasa algo. Una pregunta, por ejemplo, muy común es, si yo les preguntara, ¿de dónde vienen las plaquetas, los eritrocitos y los leucocitos? Por ejemplo, Samuel, ¿de qué parte del cuerpo vienen las plaquetas, eritrocitos y leucocitos? ¿De qué órgano, qué? Uy, por ejemplo, las plaquetas, recuerdo que tenemos tres grandes lugares como donde se concentran, ¿Ah? que derivaban de los megacariocitos, Así es. que son fragmentos celulares. Uno de esos lugares era el vaso Ajá. y... Sí, en situaciones de emergencia puede pasar. Sin embargo, al final, como donde los órganos son hematopoyéticos más Ah, importantes, claro, o sea, en la médula ósea claro, no el de los huesos roja. largos, por ejemplo, también en el cráneo en algunas instancias, pero sí, todo viene del hueso. Entonces, ahí te va. ¿Qué crees que suceda si, por ejemplo, hay un crecimiento estúpido y ridículo de células de plasmocitos acá? Y empiezan a crecer, güey, hacen un
despapalle y crecen un montón, ¿qué crees que le pasa a la producción de los otros vecinos? Pues va a disminuir. Va a disminuir, exacto. Entonces, algo muy común también que puede pasar es que a veces la forma en la que debuta cualquier crecimiento neoplásico dentro del hueso es por alteración de los otros estirpes. Por ejemplo, menos plaquetas. En vez de decir, ay, vengo con mieloma múltiple, no, a veces vienen con hemorragia. O por ejemplo, ay, me desmayé porque tiene anemia un paciente, ¿sabes? O sea, algo que puede pasar es que puede causar una supresión del resto de los estirpes, que es muy importante. Pero eso es como lo más importante como que tienen que saber, ¿no? También como otras características relevantes son que es el tipo más común de malignidad primaria del hueso. El cáncer metastático, además... O sea, cuando decimos primario es que se origina en el hueso, pues, o sea, entonces, si yo digo cáncer primario es que, bueno, un cáncer del hueso que nació en el hueso. Entonces, es cáncer primario. Entonces, de los primarios, o sea, los que surgen en hueso, el más común es el mieloma múltiple. Sin embargo, el overall count, o sea, es mucho más común que los tipos de cáncer que se puedan pasar. Siempre el más común es un metastático. O sea, un decir, si yo te pregunto, ¿cuál es el tipo más común de cáncer de hueso que hay? ¿Cuál es? Bueno, una metástasis de algún otro órgano, como pasa, por ejemplo, en el cáncer de próstata o lo que sea. Sin embargo, cuando es un tumor primario del hueso, ¿sí? Cuando es un tumor primario del hueso, el más común es el famoso mieloma múltiple. Y bueno, básicamente algo muy importante que empieza a suceder por acá es que hay altos niveles de una citocina que se llama interleucina 6. Esto es bien importante porque la interleucina 6 es una de las citocinas proinflamatorias más cañonas que tenemos y se encuentran, por ejemplo, en un montón de enfermedades, por ejemplo, vasculitis, enfermedades autoinmunes, o sea, la interleucina 6 es de las más inflamatorias que existen, pues. Entonces, siempre que hay interleucina 6 pueden pensar que inclusive hay destrucción, hay inflamación y demás, pero básicamente una de las tantas funciones que tiene en el caso en este caso es que esta tiene el potencial de estimular el crecimiento de más células plasmáticas, ¿no? Entonces, es como una característica relevante que tienen que tener siempre muy en cuenta. Entonces, por sí solo la interleucina 6, como hemos discutido un poco anteriormente, se encarga de estimular el crecimiento de las células plasmáticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, al final, este entorno proinflamatorio, pues ya te imaginarás que no nomás afecta a unas, al final es proinflamatoria. Y por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo se llaman los macrófagos, por decir, del hueso? Digo, del cerebro, se llama microglia. ¿Cómo se llaman los macrófagos del pulmón? Se llaman macrófagos alveolares. ¿Cómo se llaman los macrófagos del hígado? Células de Kupffer. ¿Cómo se llaman los macrófagos? Y así nos podemos ir, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cómo se llaman los macrófagos del hueso? Tienen un nombre. Osteoclastos. Exacto, osteoclastos. Y bueno, no dejan de ser macrófagos, güey, que también se pueden activar por citocinas proinflamatorias, como pasa en este caso. Entonces, lo que sucede ahora muy comúnmente es que esta citocina proinflamatoria no solamente estimula el crecimiento de los linfocitos, de plasmocitos que ahora son, pues, malignos, ¿no? De que son células plasmáticas malas, sino que ahora también tiene el poder de estimular a los osteoclastos, güey. Y bueno, ¿qué hace un osteoclasto? Un osteoclasto, pues, como todo macrófago, güey, se encarga de comer. Tiene el potencial de empezar a carcomer el hueso, güey. Entonces, algo muy característico es que pasan dos cosas. Sin querer queriendo, el osteoclasto empieza a comer el hueso, ¿no? Por la citocina proinflamatoria que se está liberando. No siempre se encuentra medible en sangre, pero siempre hay un poco. Pero básicamente empieza a comer esto y pasan dos cosas. Primero, recuerden que el hueso está formado de cristales de hidroxiapatita de calcio, que es combinar colágeno del tipo 2 con calcio y fósforo, que son los cristales. Entonces, cuando esto se rompe, libera lo que hace de manera subsecuente el osteoclasto a calcio y fósforo inorgánico. Entonces, algo bien común. Esto es de lo más high yield. Si algo se pueden aprender en su vida, el mieloma múltiple, güey. Si algo pueden aprenderse, güey. Puede que olviden todo lo que voy a decir toda la pinche clase, güey. Lo que quieran. Hasta que son de plasmocitos. Pero si hay algo que no se pueden olvidar, es que en mieloma múltiple es súper característico la elevación del calcio sérico. Un paciente con dolor muscular o de hueso con calcio elevado, parte del diagnóstico diferencial debe ser descartar un mieloma múltiple. High yield. High yield para el ENARM, high yield para el STEP, high yield para cualquier examen de medicina que vayan a hacer. Tienen que saber que el calcio se eleva. De la misma manera, como van a empezar a notar, empieza a comerse el hueso, entonces hace pequeños hoyos, porque no es como que crece de manera simétrica, sino que hay pequeñas islas, y empiezan a tener estas famosas punched out lesions, y ahorita les voy a enseñar cómo es que se ve, pero dense cuenta de esto. Entonces, gracias a esto, se empiezan a activar las rutas de activación. Entre ellas, por ejemplo, destacan el RANK, ¿no?
que es una forma de activar los osteoclastos y demás. Ahora sí vamos a regresar un poquito, pero puede tener todo eso. Al mismo tiempo, dijimos que se están produciendo muchas, ¿qué? Muchas inmunoglobulinas, ¿verdad? Estas inmunoglobulinas pueden afectar en muchas formas. Por ejemplo, esto tiene densidad y tiene carga. Entonces, ¿saben qué puede hacer? Voy a mover nuestro anticuerpo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner nuestro anticuerpo aquí para que esté más evidente, pero vino del mismo sitio, vino de los famosos plasmocitos, ¿no? Que vienen ahora sí como de forma neoplásica. Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos niveles muy elevados de anticuerpo? Bueno, tiene muchas consecuencias. Para empezar, la densidad de la sangre se vuelve mucho más elevada. Además, recuerden que esto tiene forma de unirse con cosas, tienen cargas. Entonces, hay una forma en la que nosotros podemos medir como qué tan granular se encuentra, que se llama velocidad de sedimentación globular, que son formas como súper inespecíficas de medir como si hay inflamación, ¿no? Pero es muy común. Algo que puede causar la elevación tan elevada o tan marcada es que pueda generar elevación del velocidad de sedimentación globular o erythrocyte sedimentation rate en inglés, ¿sale? Otra consecuencia es que puede hacer que se empiecen a pegar o agregar, güey, ¿sí? Los eritrocitos. Y empiezan a hacer que los eritrocitos que normalmente deberían estar pegados, güey, digo, separados, están pegados, güey, como si fuera una fila. Entonces, a eso le llaman la famosa Rulux Formation, ¿sí? La famosa Rulux Formation, que es lo primero, muy importante. Otra característica de eso es que puede hacer acúmulos de proteínas, pero ahora en el riñón, y causar proteinuria. O sea que en el riñón, inclusive tanta proteína, que en este caso son anticuerpos, ¿no? O formas inmaduras pueden causar también más niveles elevados de proteinuria. Proteinuria. El tipo de proteínas que se acumulan aquí tienen un nombre muy específico, que es una buzzword también muy importante, conocida como Bence-Jones protein. También conocida como, creo que la proteína Tam Horsfall o Horsfall Tam, algo así. Ahorita vamos a leer por ahí. Y creo que es todo. También creo que también hace un spike, ¿no? Si hacen una citometría y quieren buscar, por ejemplo, un tipo de anticuerpo, hay una buzzword que te dice que puede tener elevación de una cosa que es el M-spike, que corresponde con la elevación de la hemoglobina M, ¿no? Que bueno, muchas veces va de la mano con entender la fisiopatología, ¿no? O sea, entender que, pues bueno, al final el plasmocito, la primera anticuerpo que produce es el linfocito, es la IgM, güey. Entonces tiene sentido que el M-spike sea una característica. Pero ahora todo esto lo vamos a ver integrado aquí, como vamos a ver. Entonces vamos a ver ahora sí. Clinical features, o sea, ¿cómo se ve un paciente con mieloma múltiple? Primero, dolor muscular, hipercalcemia. ¿Por qué? Por todo lo que platicamos anteriormente. Básicamente, los niveles elevados de interleucina 6 hacen un entorno proinflamatorio, se empieza a liberar rangliano y los osteoclastos, al ser activados, empiezan a causar lesiones líticas o punched out skeletal lesions que se pueden observar en X-rays, ¿no? También esto, por ende, tiende a incrementar el riesgo de fracturas. Puede incrementar el riesgo de fracturas. Y, por ejemplo, si yo busco acá, vamos a agarrar, por ejemplo, una foto, pero vamos a poner por acá, punched out lesion, multiple myeloma. Y, por ejemplo, van a notar algo. Esto, por ejemplo, es un caso de un mieloma múltiple. Como ven, de manera difusa empezamos a ver que en el cráneo se empiezan a ver pequeñas lesiones como radio opacas, o sea, que se ven negras, de manera difusa, no nomás en el cráneo, lo podemos ver en el hueso, pero aquí pues es muy evidente, pues, ¿sale? Entonces, esto lo van a encontrar en muchas partes, ¿no? Parece como si se lo hubiera comido muchas mordidas. También en hueso periférico van a empezar a ver lesiones así. O sea, no es como, ¿cómo te digo? No es como después de osteopenia es osteoporosis. O sea, no es como la osteoporosis que todo el hueso se ve simétricamente como sin hueso, digo, sin calcio, ¿verdad? Aquí no, güey, aquí son pequeños puntos donde no tienen hueso porque ahí es donde están los crecimientos neoplásicos. Entonces, esto es súper característico también. Muy trucha con eso. También, como hemos platicado, el hecho de que liberen más inmunoglobulinas por ser plasmocitos también condiciona un incremento de
elevated serum protein, ¿no? O elevación de proteína sérica. Los crecimientos neoplásicos básicamente producen mucha inmunoglobulina, particularmente la IgM, que es el primer anticuerpo que se produce, ¿no? Y produce la famosa M-spike, perdón, yo me equivoqué, era Serum Protein Electrophoresis, que es una prueba en la que medimos la densidad de las proteínas para poder ubicar en dónde se encuentra, ¿no? Se pone como, por ejemplo, una carga y pues se desplaza con base en qué tan gordita esté, qué tan gordito esté y demás cosas, ¿no? Además, evidentemente, también tienes más riesgo de infección. ¿Por qué pasa esto? Por muchas cosas. Número uno, porque al incrementar la producción de linfocitos B, ¿no? O plasmocitos, pues estás atacando todos los otros estirpes para que realmente no sucedan. Entonces, esa es una, pero además, digamos, como solamente empieza a producir IgM, ¿no? Que es un tipo muy inespecífico de inmunoglobulina, digamos como la eficiencia o la eficacia de cada inmunoglobulina que podrías producir de manera sana, pues no está. La diversidad para poder identificar y atacar en contra de todas estas disminuye. Entonces, por ejemplo, dicen monoclonal antibody lacks antigenic diversity, porque al venir de una sola línea celular, que es la línea cancerígena, pues no tienes variación que pueden ser para muchos antígenos diferentes y enfrentar muchas enfermedades diferentes, reconociendo muchos distintos tipos de proteínas, ¿no? Aquí pues se pierde eso. Entonces, es muy importante mencionar que high yield, que la infección, por ejemplo, un paciente con un choque séptico, un paciente con una neumonía complicada, lo que sea, es la causa más común de muerte en pacientes con mieloma múltiple. También lo hemos platicado, pero se hacen las famosas Rulux Formation, ¿no? Que es por la densidad de las proteínas que pueden hacer, Rulux Formations, que se puede ver ¿cómo se llama? En el frotis, ¿no? En el frotis, en el barrido. Entonces vamos a poner por acá, Rulux Formation. Aquí está. Por ejemplo, normalmente los eritrocitos deberían estar separados uno con otro, ¿no? O sea, ese está normal, pero dense cuenta cómo se empiezan a agrupar uno con otro. Esto es muy característico como sucede en pacientes con mieloma múltiple. A pesar de que no es la única enfermedad que lo hace, sí te puede empezar a orientar para que sepas qué es eso, ¿no? Entonces, eso puede pasar también. Recuerden que hay tipos de amiloidosis. La amiloidosis se causa por niveles elevados de las proteínas, ¿no? Entonces, puedes causar elevación el amiloide AL. El AL siempre que vengas por ejemplo, hay varios, ¿no? El AA, o sea, el AA viene de otras causas, pero siempre que venga de una malignidad hematológica, o inclusive una enfermedad autoinmune, se asocia con el amiloide AL, ¿no? La verdad, creo que para fines del ENAR no es tan relevantes, pero pues sí es relevante que sepan esta información si van a aplicar el STEP. Básicamente también otros detalles importantes es que hay free light chains, ¿no? Cadenas ligeras muy, 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 muy por ahí. Yo la forma en la que recuerdo esto es, bueno, ¿cómo sabemos que son las light chains, ¿no? Multiple myeloma tiene muchas L, yo recuerdo así por eso de light chain, ¿no? De que tiene muchas L. Multiple myeloma, ¿no? Multiple myeloma light chain. Multiple myeloma light chain, ¿no? Que es la cadena ligera, light chain. Que sería, por ejemplo, esta cadenita de acá, ¿no? Esta acá y esta acá. Esto grande es la pesada, pero sería la ligera. Entonces puede causarse también como dijimos, puede tener características como de proteinuria y pues básicamente conocida como la Benson-Jones protein, ¿no? Las proteínas de Dam-Horsfall. Y bueno, puede también ser una causa de falla renal, ¿no? El myeloma kidney, el famoso. Y bueno, ya para pasar como a la entidad final, ¿no? Que es la porción un poco más clínica de la clase, de nuevo, esto pretende ser solo un resumen, ¿no? De lo que es el mieloma múltiple. Vamos a pasar rápidamente a esta porción. Esto ya es, digamos, como con un enfoque un poco más clínico, ¿no? Pero vamos a ponerlo por acá. Y como ven aquí, este es un libro de referencia al STEP 2, el otro era para el STEP 1. Se llama Pathoma el libro, por si a alguien le interesa como revisarlo, pero creo que ambos tienen como las formas en las que te aportan. Muchas de estas cosas ya las sabemos, pero básicamente alguna de las perlas clínicas es que se puede encontrar con una triada muy característica que es la anemia, falla renal y el bone pain. Eso siempre tiene que indicarte a descartar otras causas como por ejemplo pasa el mieloma múltiple. Pero bueno, como hemos platicado, básicamente es el clonal proliferation o proliferación clonal de un solo estirpe, ¿no? De células plasmáticas malignas, ¿no? Esto causa un exceso de producción de inmunoglobulinas monoclonales que casi siempre pueden ser IgA o IgG en este caso. Pero bueno, son formas inmaduras porque lo que más se predomina es light chain, no son fragmentos, ¿no? Al final son cadenas como por ejemplo lambda, ¿no? Lambda. Entonces,
Las lambdas son las light chains, ¿no? Entonces, ubiquen, y otra vez, todo tiene L, ¿no? Multiple myeloma, light chain, lambda chain, ¿no? Todo tiene una L, todo tiene una L. El pico de la enfermedad pasa, por ejemplo, en los pacientes mayores de edad, por ejemplo, los 60, 65 años de edad. Como dice, tiene un pico en la séptima década de la vida, ¿no? Que pues bueno, no es nada que no hemos dicho. Además, algunos factores son, por ejemplo, la radiación, ¿no? O sea, si por ejemplo tienes un paciente que tuvo un cáncer de pulmón, un cáncer de cerebro y que parte del esquema de tratamiento incluyó radioterapia, pues bueno, probablemente puedan empezar a hacer eso, ¿no? Además, alguna otra gamopatía, o sea, que ya tengan otro alguna alteración, pues, de linfocitos B neoplásicos, evidentemente te lo puede dar. Otras cosas son pesticidas, químicos y petróleo, pero serían súper raros, pues no sería lo clásico. Ahora, ¿cómo se presenta clínicamente? Cosas que ya sabemos es anemia, plasmacitosis, ¿no? O sea, muchos, pero ojo, esto es en la médula ósea, o sea, esto lo van a encontrar apenas en un bone marrow tap, ¿no? O en una aspiración de médula ósea. Van a encontrar lesiones líticas, como ya lo vimos, hipercalcemia, alteraciones renales anormales, mucho riesgo de infección, mucho riesgo de elevación de monoclonal proteins, ¿no? Y bueno, creo que no es nada que no hemos dicho, ya dijimos, bone pain at rest, o sea, un dolor de hueso en reposo en un paciente mayor de edad, siempre tiene que descartarse malignidad, ¿sale? Bueno, ya dijimos, y otra cosa, algo muy importante, esto es también muy high yield. La hipercalcemia no es como que, ay, tengo hipercalcemia. Siempre van a haber síntomas como muy relacionados que no son directamente hipercalcemia. Manifiesta como, por ejemplo, poliuria. La poliuria, pues recuerden que al final es un catión, el calcio puede jalar, tiene cargas, ¿no? Entonces tiene el potencial de hacer eso. Constipación, ¿por qué constipación? Porque al final recuerden que el músculo liso se contrae con calcio extracelular. Entonces, si se eleva el calcio extracelular, pues se mete a la célula y se queda como espástico, ¿no? No es como el músculo esquelético, por ejemplo, que esos tienen, por ejemplo, el calcio dentro de las células, ¿no? O sea, el intestino y todo el músculo liso es más sensible a los cambios de líquido extracelular. Otras cosas son, por ejemplo, confusión, náusea, vómito y letargia, pero la verdad eso es muy inespecífico, a mi parecer no creo que son buenas pistas, pero poliuria y constipación creo que son buenas pistas. Otro fact también importante es que como el multiple myeloma es un osteoclastic process, porque pues activan osteoclastos, un bone scan que, por ejemplo, ubique actividad osteoblástica puede inclusive estar negativo. Pero bueno, básicamente dijimos, la triada clásica que solamente se encuentra son las siguientes. Más del 10% de células plasmáticas en el hueso, ¿no? Que demuestra un poco de infiltración celular, ¿no? Que varía un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, cosas como el acute lymphoid leukemia o AML, ¿no? Todo eso, la LLA, ¿no? Todo eso son del 20%, en este caso pues es del 10%. Otras cosas son, por ejemplo, infiltración del plasma, la proteína M en orina. La presencia de M-proteins alone no es suficiente para entrar al diagnóstico de mieloma múltiple porque hay muchas enfermedades que también lo pueden hacer. Como todas estas, creo que no vale la pena como empezar a revisar todos desde cero. Y bueno, se tiene que hacer una revisión muy completa con su skeletal survey, o sea, no puedes solamente enfocarte, ay, güey, como está bien su fémur, pues ya, no, más bien tienes que revisarlo porque a veces está en la cabeza, está en huesos largos, pues entonces por lo general se hace le llaman el skeletal survey, donde buscan los lugares más relevantes, ¿no? Donde destacan el cráneo, donde destacan, por ejemplo, también las piernas por ejemplo, el húmero también y el fémur, ¿no? Y bueno, creo que es todo. ¿Cómo se trata? Pues es con quimioterapia, hay muchos agentes, ¿no? Pero son contraplasmocitos, por ejemplo, creo que recuerdo que el rituximab, que es un anti-CD20, si no mal recuerdo, lo pueden usar a veces en algunas ocasiones para eso. Pero por ejemplo, acá ya te dice como algunas agentes, ¿no? Dice, common initial treatment involves combination of melphalan, ¿no? Que es un alquilante oral. Bueno, en este caso, pues no fue eso. Prednisona y algunos otros agentes. Pero básicamente, bueno, es el resumen de lo que es el mieloma múltiple. Así que ojalá les haya gustado mucho. No olviden suscribirse y pues cualquier cosa por acá andamos. No sé cuándo vaya a volver, pero pues lo voy a subir.